la mañana con 31 minutos en XCBA Noticias, primera emisión. Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Oiga, damos paso a la entrevista. Se encuentran con nosotros los magistrados de distrito. Pedro José Zorrilla Ricardes, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Sergio. Así como Eduardo Antonio Méndez Granados, buenos días. Muchas gracias. Bienvenidos, magistrados. El tema de hoy, pues obviamente es el tema de todo México, que ha cobrado planos internacionales. Hay mucha información al respecto, pero hay que discernir todo esto. Primero que nada, muchas gracias, bienvenidos, gracias por la confianza en este equipo de noticias. Y todo lo que conlleva la reforma al Poder Judicial de la Federación. Se nos ha venido anunciando, se nos ha venido diciendo, luego de las elecciones obviamente nos marca indudablemente que va porque va, sobre todo con una mayoría absoluta en las cámaras, tanto la alta como la baja. Y la pregunta es, hemos escuchado a algunos magistrados, hemos escuchado ya en los últimos días a trabajadores del mismo Poder Judicial de la Federación, porque no nada más tiene que ver con jueces y magistrados, tiene que ver con toda la plantilla, con todos quienes integran, sobre todo en el desconocimiento de los detalles de esta reforma. Lo que más ha llamado la atención, lo que se ha tenido en medios de comunicación, es esta elección de jueces y magistrados a través del voto popular, cuando todos los que integran hoy en día este Poder Judicial de la Federación llevan una carrera, llevan una formación de años, no cualquiera forma parte de este sistema. Y hoy en día pareciera que se quiere popularizar. Ha habido muchos señalamientos, que si decisiones como liberar a delincuentes, ese es el discurso que se ha dado coloquialmente, el exceso de dinero en los fideicomisos, el exceso de dinero en sueldos y prestaciones. Pero está la otra parte, el tema de la interpretación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el corregir la plana a quien haya que corregírsela, sea de cualquier poder, de cualquier institución, sea iniciativa privada o sea parte de la administración pública, el poder defender los derechos de cualquier individuo, de cualquier mexicano, que en apego a las leyes de este país, a la Constitución de México. Esa parte creo que no ha quedado muy clara para la población. Nos hemos ido con el discurso político, pero qué más que tener la oportunidad de escuchar de manera directa a dos magistrados que nos pueden hablar desde las entrañas del Poder Judicial de la Federación. Reitero el agradecimiento. ¿Con quién empezamos? ¿Pedro José o Eduardo Antonio? ¿Quién inicia? ¿Me permite? Sí, claro. Pero... Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación, Selene, Sergio, al amable auditorio que nos está escuchando en este momento. Muy buenos días a todos. Esta reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo Federal está plagada de cuestiones nocivas para el Estado de Derecho. Plagada. Pero desde mi punto de vista creo que podemos tener 4 puntos que son elementales que tendría que conocer la ciudadanía, el por qué estamos en contra. No es una cuestión, en principio, de defender nuestro puesto de trabajo. Es mucho más profunda, va mucho más allá. En primer lugar, no se trata de una reforma integral del sistema de justicia que implica la procuración y la administración. La procuración, obviamente, a cargo de las procuradurías, de las fiscalías de los estados y de la federación, y el sistema de administración de justicia que implica al Poder Judicial de la Federación, pero también a los poderes judiciales locales. Esta reforma únicamente se centra en el Poder Judicial y es donde quizá desde mi punto de vista menos cuestiones negativas podemos identificar. Segundo punto, esta reforma no parte de un diagnóstico correcto. Para tratar de ponerlo en palabras muy entendibles, cuando uno va a un médico, lo primero que te tiene que hacer el médico es revisarte, verificar qué es lo que tienes, qué es lo que te duele, cuál es el motivo por qué vas a la visita al médico, y a partir de ahí tiene que, para poder darte un tratamiento, para poder corregir tu padecimiento, tiene que encontrar un diagnóstico y tiene que ser acertado, tiene que ser correcto, tiene que ser partiendo de una excelente observación. En este caso no hay ese diagnóstico. La propuesta de reforma se centra en si leemos la iniciativa, son 2 parrafitos donde dice de manera muy genérica que hay corrupción en el Poder Judicial.
Y ese es el diagnóstico por el que se centra la reforma. Sin embargo, hasta la propia ministra Lenia Batres, que ha estado muy activa en los foros de discusión de esta reforma, ha aceptado que esta reforma no tiene un mecanismo, un clausulado, alguna cuestión que vaya a combatir directamente a la corrupción. Lo que buscan es la democratización del ingreso a los puestos de jueces y magistrados. Y esto, bueno, evidentemente con una trampa por ahí, pero bueno, hablaremos de eso más adelante. El tercer punto es la inviabilidad de la propuesta. Nada más para darnos una idea, podemos hacer un ejercicio práctico de cómo sería la elección nada más en el estado de Tabasco, con este sistema que se está proponiendo. Como está la propuesta, haciendo este ejercicio, cada votante en el estado de Tabasco tendría que analizar la propuesta de 858 candidatos y candidatas, y recibiría alrededor de 104 boletas, y tardaría en votar cerca de 52 minutos cada persona, esto es más o menos 30 segundos por candidato, por puesto. Y esto solo en el estado de Tabasco, y se gastarían alrededor de 460 millones de pesos solo en imprimir boletas. Entonces, la viabilidad es punto número 3, la inviabilidad de la propuesta a como está planteada. Y el número 4, y uno de los puntos más importantes, y que además no solamente nos importa a los jueces, juezas, magistrados y magistradas, sino también a la base trabajadora, es que se acaba con la carrera judicial. Yo les quiero comentar a ustedes, al auditorio, tanto Eduardo como yo somos tabasqueños, estudiamos orgullosamente en la UJAT, aquí en Tabasco. Es una universidad pública, como todo el mundo lo sabe. Entramos desde abajo y coincidentemente, esas coincidencias de la vida, Eduardo y yo fuimos oficiales, secretarios y jueces y ahora magistrados de manera muy cercana. Hemos compartido mucho de esta carrera judicial. La carrera judicial exige una especialización constante, capacitación diaria. Sabemos, por ejemplo, si eres abogado egresado de hace 20 años y no te capacitaste, pues al día de hoy lo que sabías, lo que estudiaste hace 20 años es totalmente obsoleto. Por eso la importancia de la carrera judicial. Y evidentemente esos 4 puntos me parece un tema importantísimo. El tema de la carrera judicial, porque la propuesta de reforma lo que busca es, como está planteada, que cualquier persona, incluso saliendo de la universidad, pueda ser candidato a obtener el cargo de juez y magistrado, con 5 cartas de recomendación. Yo le preguntaría a la ciudadanía, ¿estarían dispuestos a poner en sus manos su patrimonio, su libertad, su salud en manos de una persona inexperta? ¿O preferirían que sea un juez, una jueza, un magistrado o una magistrada que tiene años de carrera judicial, que se ha especializado y que se capacita día a día? O si fuera un médico, ¿con quién preferirían atenderse? ¿Con un médico recién egresado de la carrera o con un médico con toda la experiencia del mundo y que ha sido reconocido a través de procesos de selección que son arduos, que son exigentes y que nosotros, por ejemplo, competimos contra más de 1,700 personas, todos ellos calificados y extremadamente estudiosos, contra los mejores juristas entre los mejores juristas del país? Y obviamente los procesos de selección son muy difíciles. Entonces yo diría que como punto de partida te pondría a consideración de la audiencia esos 4 puntos por los cuales considero que no debemos, obviamente hay muchos más, ¿no? Pero estos 4 me parecen de los más importantes por los cuales no estamos a favor de la reforma. Ahora, se habla de 100 puntos, hablando de puntos, se habla de 100 puntos que incluyen esta reforma o esta propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación. ¿Se tiene conocimiento por parte de ustedes de estos 100 puntos que incluye esta propuesta de reforma? ¿Realmente los conocemos? Me refiero a ustedes, pero nosotros, el auditorio, incluso quienes estamos en medios de comunicación, difícilmente tenemos acceso a esto. ¿Qué hay al respecto? Sí. Eduardo Antonio Méndez Granados. Muchas gracias Elena, muchas gracias Sergio por la invitación. También un saludo a todo el auditorio. El viernes tuvimos la oportunidad de leerlo. ¿Apenas este viernes? Sí, apenas el viernes, las modificaciones que se incluyeron. Desde luego habría que profundizar en el análisis, pero parte de las modificaciones son las que comenta el magistrado Pedro en cuanto a la calificación de la carrera, en cuanto al promedio que debiste obtener, que ya no se necesita experiencia, y reducción de muchos requisitos que dentro de la carrera judicial son necesarios y actualmente ya no se están contemplando. Esa es la preocupación principal en cuanto a la capacidad profesional que pudieran tener
quienes aspiran a ser jueces y magistrados para desempeñar estos cargos, porque como bien lo decía el magistrado Pedro, pues se requiere una especialización y una experiencia suficiente por el tipo de asuntos que están sometidos a nuestro escrutinio, y que desde luego la gente debe estar informada que se necesitan los mejores perfiles si vas a poner tu patrimonio y tu libertad en manos de un juez que tiene que estar suficientemente capacitado y preparado para poder decidir esos temas tan importantes. Es muy recurrente en todas las mesas de análisis que hacemos este comparativo. Si estás enfermo, como bien lo dice el magistrado Pedro, pues vas a acudir con un especialista que te brinde toda la confianza y que tu salud no se va a ver mermada, y lejos de llegar con un problema vas a tener uno peor. Hemos tenido en nuestra experiencia profesional la satisfacción de poder haber resuelto muchos asuntos con mucho análisis, con mucho detenimiento, y sabiendo que la libertad de las personas, su patrimonio está en nuestras manos, y a través de decisiones razonadas y a través de incluso en órganos colegiados, como tenemos la fortuna de integrar actualmente Pedro y yo, a través del debate, del análisis, poder llegar a decisiones bien informadas, y todo de manera transparente, y está al alcance de toda la ciudadanía. Y la posibilidad de conocer nuestras trayectorias, como bien lo decía Pedro, tengo la fortuna de ser su amigo y hemos transitado durante esa carrera judicial. Tú decías al inicio que está cerrado o no cualquiera puede ser integrante del Poder Judicial de la Federación. Por el contrario, cualquier persona que ingrese a la carrera pero judicial, que se prepare, sí, no cualquier luego, improvisado. No, exactamente, sí, cualquier persona, sí, no, desde luego, no quiero retomarlo, pero porque se ha mencionado que somos parte de una élite, pero nosotros ingresamos siendo, anteriormente se conocía como meritoria, ahora se llama practicante, y se ha venido regulando, y las autoridades del Consejo han estado muy atentos a que todos los procesos de selección cada vez sean más estrictos, para que lleguen solamente quienes estén mejor preparados para demostrar verdaderamente un interés en la transparencia y en la profesionalización de cada una de las etapas de la carrera judicial. Desde oficial judicial tienes que presentar exámenes muy rigurosos para poder entrar a una lista nacional, y después aspirar, una vez que ingresas, tener cierta antigüedad, aspirar a ser actuario, también volver a capacitarte, presentar muchos exámenes, y así secretario de juzgado, secretario de tribunal, y finalmente contender con más de 1,000 personas para ser juez de distrito en exámenes muy difíciles, en los cuales debes evaluar durante 3 etapas, que es el examen general de conocimientos jurídicos, obviamente después un examen para elaborar un proyecto de resolución a partir de los precedentes de la Suprema Corte de Justicia, aplicando toda la teoría de los derechos humanos, convencionalidad, y finalmente un examen ante un jurado de 3 integrantes, en los cuales participa generalmente un consejero, magistrado. Lo que es la carrera judicial. Lo que es la carrera judicial, es decir, no es para cualquiera, es que de la noche a la mañana no puedes llegar a ser juez o magistrado. Precisamente. Es una carrera judicial que inician desde cero, que cualquiera puede aspirar a ella. Cualquiera. Eso está abierta a cualquier persona. No se trata de una élite. Exacto. Como también se le ha calificado. Se puede convertir en una élite una vez que tú recorres todo este camino en una carrera judicial. Tenemos que hacer una pausa, pero regresando, continuamos con esta entrevista. Están con nosotros los magistrados de circuito, Pedro José Zorrilla Ricardes, así como el magistrado Eduardo Antonio Méndez Granados. Vamos a hacer una pausa, es una pausa muy breve, y continuamos. 7 de la mañana con 48 minutos en la primera emisión de XCBA Noticias. Continuamos en esta entrevista con los magistrados de circuito Pedro José Zorrilla Ricardes y Eduardo Antonio Méndez. Ya nos comentaban sobre estas modificaciones, los alcances que tendría esta reforma al Poder Judicial, también conocida como el Plan C. Preguntarle a los dos magistrados, cualquiera que quiera contestar, ¿ustedes participaron en estos foros, en estos diálogos que se abrieron a diferentes voces, para los que estaban a favor, para los que estaban en contra, de por qué sí y de por qué no esta reforma judicial? ¿Fueron tomados en cuenta realmente los argumentos que ustedes estaban presentando? Digo, el Poder Judicial, que presentaron en su momento argumentos de por qué no es viable, principalmente este tema del voto popular, elegir a los magistrados y jueces por voto popular.
Claro, sí tuvimos la oportunidad de participar en algunos, no en todos. De hecho, hubo foros también organizados por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En eso yo tuve oportunidad de participar. También se organizó uno aquí también en el estado de Tabasco a través de la Escuela Federal de Formación Judicial y de la Casa de la Cultura Jurídica. Pero en los foros que fueron organizados por el partido del oficialismo, nos cerraron las puertas. A muchos de los compañeros no los dejaron entrar, o los que se organizaron en el Congreso, ustedes recordarán, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el primero de ellos, donde acudieron los señores y señoras ministros y ministras de la Suprema Corte y las consejeras y consejeros del Consejo de la Judicatura Federal. Pues el senador que presidió dio su discurso, se paró y se fue, y dejó a los demás ahí, ¿no? Entonces, evidentemente no te puede escuchar quien no está presente, ¿no? Pero además, esto se puede interpretar de que hay una consigna, más allá de lo que ustedes puedan decir o los argumentos que tiene el Poder Judicial de por qué esta reforma, así como se plantea, puede perjudicar incluso a la justicia en nuestro país. Parece que la consigna ya está tomada. Nosotros aquí hemos mencionado, Sergio y una servidora, que a veces es hasta ingenuo creer de que se puede negociar con una mayoría como es Morena. ¿Cuál sería el otro escenario en el caso del Poder Judicial? Sí, bueno, ahorita, como pueden ver, nos hemos visto obligados a hacer este paro nacional. No es algo que sea común, es algo totalmente inédito en la historia. Huelga, es un paro parcial de labores, hay que dejarlo claro. La justicia no se detiene. El día de ayer, me parece, o antier, el Consejo de la Judicatura Federal emitió una circular, que es la 16-2024, en donde se emitió un listado de asuntos urgentes que se van a seguir atendiendo, a temas que impliquen privación de la libertad, cuestiones de salud, emergencias de esa naturaleza, y de hecho se ha ampliado un poco más este catálogo de asuntos en los que aún con el paro se están atendiendo. Entonces no es verdad que o nos estemos yendo de vacaciones o que evidentemente no es esa la naturaleza del paro parcial en el que estamos ahora inmersos, ¿no? Entonces hay que entender un tema. El Poder Judicial de la Federación, a diferencia de los poderes judiciales locales, nuestra principal tarea es proteger los derechos fundamentales de las personas, los derechos humanos. ¿Y esto qué implica? Darle límites al poder. Por eso somos tan incómodos, porque nuestra principal función es decirle al poder hasta dónde puede realizar sus funciones, con la idea de no incidir en los derechos fundamentales de las personas. Entonces, esa es la razón por la que somos tan incómodos. Ahora, este tipo de mecanismos que estamos usando ahora por el tema del paro, ¿qué viabilidad o qué futuro tiene? Es una pregunta interesantísima, porque solamente lo conoceremos más adelante, pero yo haría un llamado aquí a la sociedad de que trate de informarse, de que se acerque al Poder Judicial, que se acerque a los paros con la idea y con el ánimo de entender el por qué no solamente estamos defendiendo nuestro puesto de trabajo, sino estamos defendiendo la separación de poderes. Sí. Estamos defendiendo que todos los mexicanos y las mexicanas cuenten con jueces, juezas, magistrados y magistradas que los defiendan contra un acto arbitrario, que los hay, y los hay muchos. Magistrado, ¿no entraron a destiempo? Porque esto se viene cocinando desde meses atrás, un par de años ya. Y ahora es cuando vemos una actitud enérgica, una postura con la voz más alta por parte del Poder Judicial de la Federación, pero estamos a cuarto de la hora de la toma de decisión. Claro. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sí. Finalmente las decisiones nosotros... ¿O se confiaron en que no iba a suceder? Pudiera considerarse de esa manera, precisamente porque pues los tiempos políticos no son los tiempos del Poder Judicial de la Federación. Nosotros somos servidores públicos que estamos inmersos en nuestra actividad, tenemos horarios y toda la sociedad lo conoce, extenuantes, y nuestra principal función no es... Agradecemos de antemano la apertura de este espacio para poder comentar con la ciudadanía, pero nuestra labor primordial está en los tribunales, en estudiar los asuntos, en hacer un análisis profundo de las situaciones, y la situación política o lo que en el devenir de la sociedad, pues no es nuestra tarea primordial como actores políticos. Entonces, nosotros estamos de alguna manera queriendo concientizar a la sociedad, precisamente porque ya vemos que esta reforma pudiera ser inminente, y queremos
como lo dice el magistrado Pedro, pues llegar a la ciudadanía y que verdaderamente se informen, sepan la decisión que se va a tomar y si se va a tomar esa decisión, estén conscientes de las repercusiones que podrá tener. Bien lo dice nuevamente el señor magistrado Pedro, y nosotros como garantes de la Constitución tenemos que vigilar que los actos de autoridad se ciñan a este marco de leyes, y todo lo que haga el gobierno verdaderamente cumpla con esos requisitos. Si nosotros ante esta situación vemos con preocupación que se pueda tomar una decisión sin que se garanticen verdaderamente los derechos de las personas, el día de mañana, si se aprueba una reforma de esta naturaleza y los jueces no tienen la independencia, que es lo que se está defendiendo, no solamente la carrera judicial, sino todo lo que implica para el justiciable, pudiera ocurrir que si los jueces no son de alguna manera, insisto, independientes, pues no van a tener la facilidad o la oportunidad de resolver conforme a sus convicciones y conforme a la propia Constitución. Van a tener que resolver conforme a las personas que los hayan propuesto, y eso va en demérito de la sociedad, y por eso nosotros ante esta situación que ya vemos muy próxima, pues tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo porque la sociedad verdaderamente conozca la labor del Poder Judicial, no se confunda con lo que hacen las fiscalías ni los poderes judiciales de los estados. Pero precisamente... que a eso no se va a tocar. No, sí, también se abarca a los poderes judiciales de los estados, la reforma los propone, pero nosotros de alguna manera como institución estamos encabezando no movimiento como tal, no es un movimiento, esta defensa, y lo queremos hacer al margen de lo que los estados deseen hacer, eso les compete a ellos. Pero sí, José. Sí, muchas gracias. Retomando un poco tu pregunta inicial, yo creo que es evidente que, y Eduardo no me dejará mentir, los jueces y magistrados, juezas y magistradas, hemos sido formados en la idea de que nosotros hablamos en nuestras sentencias, así fuera la formación antes. Lo ha dicho el ministro Lainez Potisek en alguno de los foros. Y desafortunadamente, haciendo un mea culpa, es cierto, nos han ganado el discurso público. Porque nosotros, en lugar de salir a desmentir cuando nos dicen, soltaron a un delincuente, pues no es delincuente porque no ha sido sentenciado. Y ustedes entraron a su casa, plantaron tal cosa, en fin, no hemos podido salir a ganar esa parte del discurso público, lo que sí han hecho otros actores. Política, efectivamente. Entonces, desafortunadamente, la forma de comunicación entre la judicatura y la sociedad ha sido deficiente por nuestra parte, porque así ha sido nuestra formación, porque así fuimos formados todos y todas. Desafortunadamente así ha sido. Entonces nos hemos dado cuenta de esto, quizás sí demasiado tarde, pero bueno, nunca es tarde para poder empezar a hacerlo. Preguntarles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no estará realizando una contrarreforma, porque pues ustedes saben realmente cuáles son las necesidades, y si hay que hacer alguna modificación o alguna reforma, qué mejor que venga desde adentro, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que requiere este poder judicial? Dentro de esta contrarreforma que podrían plantear, se podría incluir también el tema de este sistema integral, ¿no? De procuración y de prevención de la justicia, magistrados. Sí, si me permites, efectivamente, de hecho, hace unas cuantas semanas tuvimos una reunión, los coordinadores de magistrados, magistradas, jueces y jueces en la Ciudad de México, donde se llevó a cabo un ejercicio derivado de muchos de los foros que hemos organizado por parte del Poder Judicial de la Federación. De hecho, en el primer foro que se organizó en el Congreso, los consejeros de la Judicatura y algunos de los ministros dieron su propuesta personal, así no fue de forma institucional, sino personal, de cuáles podrían ser las adecuaciones o su propuesta de reforma constitucional al respecto del Poder Judicial. Es decir, no estamos aquí en contra completamente. Hay puntos que son rescatables de esta reforma, sí. No es nada ni una coma de lo que están proponiendo. A nosotros nos parece, bueno, cuando menos a mí a título personal me parece muy importante separar ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el Consejo de la Judicatura Federal, que exista un tribunal de disciplina, eso me parece perfecto. El problema con el tribunal de disciplina, por ejemplo, es que las hipótesis, los casos por los que te pueden incluso cesar son muy ambiguos. Les pongo dos ejemplos. Uno de estos casos es
liberar presuntos delincuentes. Es decir, esta reforma ya podría implementar a nivel constitucional, en lugar de la presunción de inocencia, la presunción de culpabilidad, lo cual es totalmente gravísimo para todos nosotros. Ninguno de nosotros está exento de cometer un delito, porque los delitos también se cometen de forma imprudencial, culposa. Entonces, aunque tú no quieras, puedes llegar a cometer un delito. Otro ejemplo es que dice resolver en contra del pueblo. ¿Qué es eso? Entonces, cualquier resolución podría ser interpretada como resolver en contra del pueblo, porque tenemos que definir primero qué es resolver en contra del pueblo. Eso, ¿no? Entonces, al dejar muy ambiguo, ¿qué sucede? Que van a tener atados de manos, van a haber jueces que son electos por voto y que tendrán que decir, oye, ¿cómo lo quieres? Para que no incurra yo en resolver en contra del pueblo o dejar libre a presuntos delincuentes. Y un tema rapidísimo que decía antes del corte, el tema de la democratización del Poder Judicial. Nuestra legitimación democrática deriva de que somos elegidos conforme a las reglas establecidas en la Constitución y las leyes que derivan de la Constitución. Y ponía el ejemplo del actual gobernador en el estado de Tabasco. No recibió un solo voto por parte de los tabasqueños, pero sin embargo, obviamente, es un gobernador que tiene toda la legitimidad constitucional, porque fue elegido, una vez que el gobernador anterior se separó de su encargo, fue elegido conforme a las reglas establecidas en la Constitución. No necesariamente, efectivamente. La democracia es mucho más que votar y ser votado, también es seguir las reglas establecidas. Y bueno, también, magistrados, preguntarle, porque muchos analistas refieren que, bueno, si se hace la elección de los ministros, que bueno, incluso se está bajando el número de ministros, es el planteamiento, el Ejecutivo tendría la facultad de proponer a 10, el Congreso, que es mayoría, también podría proponer un número similar, pero incluso el INE, aquí lo hemos comentado, el Instituto Nacional Electoral ha planteado sus dudas en relación a cómo sería la elección de los jueces y magistrados, sobre todo por el tema también de que implicaría un gasto excesivo, el número de boletas, el número de candidatos, los candidatos, ¿cómo harían campaña? ¿De dónde saldrían los recursos para que estos mismos hicieran campaña? Y se ponía el ejemplo, Sergio, magistrados, de por ejemplo, ¿cuánto te sale en radio y televisión una publicidad para un candidato? Cerca de 700,000 pesos para un spot. Entonces tú dices, ¿de dónde va a salir el dinero para que estas personas puedan decirle a los votantes, a los ciudadanos, hey, voten por mí, que yo sí voy a ser ministro del pueblo, un ejemplo. Pero sí es importante, y yo creo que esa parte no se ha abundado bien, no se ha profundizado muchísimo sobre qué implicaciones tendría esta reforma al Poder Judicial, así como se contempla, porque lo que hemos escuchado es de que va porque va, hemos escuchado a diferentes diputados, incluso la misma presidenta electa trae el mismo discurso del presidente López Obrador. Claro. La reforma, como está planteada, no prevé acceso a financiamiento público para los candidatos, no prevé el acceso a tiempos de radio y televisión. Entonces, ¿quiénes van a estar detrás del financiamiento de estas campañas? Eso es todavía un poco más peligroso, porque pensando bien podríamos pensar en un grupo de empresarios que tengan ciertos intereses, pero pensando mal, ¿quiénes estarían detrás? ¿Quién tendría, efectivamente? ¿Y con qué ánimo va a llegar un juez que ya gastó en una campaña 2, 3, 4 o los millones que sean? ¿Con qué ánimo va a llegar? ¿De recuperar ese dinero? ¿A costa de qué? Entonces, son temas que la ciudadanía tendría que estar informada. Yo recuerdo, en la última elección, que iba yo a un paso de votar, había una señora que me dice, oye, ¿conoces a alguno de estos candidatos? La señora no conocía a alguno de los candidatos, y eran candidatos que tuvieron acceso a tiempos de radio y televisión, acceso a dinero público para campañas políticas, y aún así la gente no los conocía. Ahora, ¿cómo van a votar totalmente desinformados por una cantidad estratosférica de 800 y tantos candidatos? Es imposible, es inviable, materialmente es inviable la elección a como está planteada. Sí, tan solo en Tabasco lo mencionaba, magistrado. Son 104 boletas que se tendrían que utilizar para la votación. Así es. Ahora con la nueva propuesta que se publicó el viernes, se habla de que tienen que anotar en la boleta a quienes vayan a ser propuestos para estos cargos de elección.
y se tiene la experiencia de Bolivia, que es el referente el único más próximo o más cercano a lo que podría ocurrir en México, y donde ahí las elecciones han resultado un fracaso, porque la ciudadanía no tiene interés en la elección de jueces y magistrados. Sí. Y ahorita, con los tiempos que van a invertir en la elección, con la dificultad que va a representar leer de una lista inmensa de candidatos sin conocerlos y todavía tener que anotar sus nombres, evidentemente va a ocasionar que la gente no tenga interés en acudir a las casillas, y la cantidad o el porcentaje de la elección va a ser muy bajo. Tampoco se establece qué porcentaje deben tener quienes resulten electos para que exista legitimidad en su elección, y por lo tanto, pues eso también es un punto en que no se ha tomado en cuenta y podría resultar una elección fallida, y la legitimidad de estos juzgadores pues no sea la que se espera, y desde luego se va a eliminar a todos los jueces y magistrados por jueces que no tengan la suficiente legitimidad con el costo económico que ello va a representar. Entonces, todas estas situaciones son las que nosotros queremos mostrar a la ciudadanía, evidenciarlo, clarificarlo, pues para que se tome en cuenta y se piense de una forma más reflexionada lo que se está proponiendo, pues para que verdaderamente haya una reforma integral, no solamente en el Poder Judicial de la Federación, de los estados, en la Procuración de Justicia, en el sistema de reinserción social, porque todos los mexicanos estamos interesados en que funcione la justicia, se facilite, sea más expedita, pero al menos en la práctica personal considero que la reforma tiene que hacerse en la legislación. Hemos visto que a través del tránsito en los juicios orales se ha facilitado y ha mejorado mucho la administración de justicia en materia laboral. Cuando se trasladaron las juntas de conciliación y arbitraje hacia jueces laborales, de los tribunales laborales de asuntos individuales y colectivos, se redujeron de manera significativa los tiempos de resolución. Eso es lo que... Sí, el rezago. Años, un juicio laboral duraba 10 años. Actualmente vemos que dura 7 meses, incluso juicios mercantiles, en mi experiencia personal, cuando eran juicios ordinarios mercantiles duraban 2, 3 años. Ahorita con juicios orales duran meses, 5, 6 meses, dependiendo de la saturación de la agenda. Y eso es lo que busca la ciudadanía, juicios rápidos, y también México ha suscrito compromisos en tratados que lo que se pretende es tener una justicia más ágil y que podría repercutir también en situaciones económicas para nuestro país si no se respetan esos estándares internacionales para mejorar la administración de justicia, y eso es lo que también queremos mostrar y que la gente esté consciente. Sí. Magistrado. Muchas gracias. Un punto importantísimo en cuanto a este tema, porque es algo que se nos ha criticado mucho, que tardamos mucho en resolver los asuntos. Hay un dato que es demoledor para explicarle a la ciudadanía cómo funciona esta situación. La OCDE ha propuesto, o sea, es una recomendación de la OCDE, que debe haber 65 jueces por cada 100,000 habitantes. Aunque la media en los países adheridos a la OCDE es de 17 juzgadores, en México tenemos 4 jueces por cada 100,000 habitantes. Es, para que la gente nos entienda muy sencillo, es como si llegas a un Oxxo, perdón, te dije la marca. Sí. Para que se entienda. Para que se entienda, ¿no? Al rato facturamos. Una tienda de conveniencia. Y entras y ves una fila de 15 personas, pero solamente tienes abierta una caja. Como sucede, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues abres más cajas. Lo mismo sucede aquí. Nosotros, lo que quieren hacer ahora con la reforma también es, bueno, pues vamos a ponerle que en lugar de que se resuelvan en 3 meses, que se resuelvan en 15 días. Pues le pueden poner que se resuelvan en 15 minutos, pero humanamente nadie está obligado a lo imposible. Entonces, con la cantidad tan reducida de juzgados que tenemos, evidentemente no podemos cumplir con esos tiempos. Aun cuando reformen, que en la ley diga que tenemos que resolver en menor tiempo, no se puede, porque no se ha invertido lo suficiente en la creación de nuevos órganos. Ese es uno de los temas principales. 8 de la mañana con 15 minutos. Gracias al auditorio que se ha comunicado con nosotros en esta mañana. Elia nos manda mensajes, dice: estamos con ustedes. Los que estudiamos derecho sabemos que el paro laboral no busca defender sus derechos laborales, sino que buscan defender la división de poderes y que no exista una dictadura en nuestro país. Es lo que nos dice Elia en esta mañana. También en otro mensaje dice, bueno, este es dice Miguel,
Sosa, buen día. Apoyo a los trabajadores del Poder Judicial que se les quiere perjudicar laboralmente solo por un capricho presidencial. Gracias. Y sigo su programa diario, es lo que nos dice Miguel Sosa en esta mañana. Muchas gracias. Miguel, también por acá nos están mandando el siguiente mensaje. Dice, buenos días. Lamentablemente la gente no se da cuenta de la trascendencia de esta reforma que se traduce en un golpe de Estado, pues lo único que se pretende es tener el control absoluto del Poder Judicial de la Federación. Es lo que nos dice Alberto Rodríguez en esta mañana. Muchas gracias, Roberto. También Luis Armando dice, buenos días, si elegimos a los ministros por voto popular, en una de esas nos topamos con que el florero de Merino ocupa el lugar de Norma Piña, pues cubre al 100% los requisitos de 1% de capacidad y 99% de lambisconería. Rápidamente dice Selene Sergio, excelente mañana, qué bien que se expresan todas las voces en la primera edición de noticias de XCBA. La reforma fue tejida de forma política, pero el Poder Judicial está muy lejos de estar cerca del ciudadano y formó una élite burocrática muy distante de aplicar la mejora continua en sus procedimientos al aplicar la ley. El Poder Judicial, entrampados después de 6 años de lucha con el Ejecutivo, dejando libre, dice don José Salomé Reyes, a delincuentes políticos, de nada sirve el cuerpo colegiado. El futuro para el ciudadano común es cuando a las reformas solo le interesa que sea una aplicación de la ley sin tantos vericuetos y que el mismo Poder Judicial aplique por oficio, proponiendo las reformas oportunas para ejercer una verdadera justicia, es lo que nos dice don José Salomé Reyes. Y rápidamente otro más que aquí dice que si el plan se va, ya se me perdió el mensaje de don Héctor, pero dice que sí, que ellos van con el famoso plan C, que lo que diga el presidente López Obrador es casi ley para ellos. Y bueno. ¿Quién quiere opinar? Sí. Pues yo, si gusta, yo puedo opinar un poquito sobre este tema, sobre lo que dice el señor José Salomé Reyes. Más de que aplicar la ley con vericuetos y este tipo de temas, nosotros no aplicamos la ley con vericuetos. Nosotros tomamos en serio el debido proceso, el Estado de Derecho, y desafortunadamente el debido proceso no le interesa a nadie más que a quien está detenido, a quien está siendo procesado. Y desafortunadamente, si no lo tomamos en serio, el día de mañana que cualquiera de nosotros esté inmiscuido en un proceso, pues entonces sí lo vamos a exigir. Pongo un ejemplo muy claro. En mis 23 años que llevo a lo largo del Poder Judicial, me ha tocado ser funcionario del Poder Judicial Federal, con obviamente gobernadores, secretarios de Estado, presidentes del Tribunal Superior de Justicia, que al momento de que están ejerciendo el puesto, nosotros somos muy incómodos y nos dicen, es que dejaron libre a fulanito, y salen, y el nuevo grupo que entra los procesa, los mete presos, y ahora sí les interesa, cuando ellos están siendo procesados, ahora sí les interesa promover un amparo porque saben que tomamos en serio el debido proceso, porque confían en nosotros, porque confían en que la justicia federal va a tomar en consideración todos sus derechos, que no somos unos jueces corruptos, que no estamos vendidos al poder en turno. Eso es un claro ejemplo de que cuando están en el ejercicio del poder les somos incómodos, pero cuando salen y son perseguidos, entonces sí acuden al Poder Judicial porque saben que tomamos muy en serio los derechos fundamentales. Ahora, otro sobre este mismo tema. ¿La reforma propuesta va a garantizar que no se va a liberar a delincuentes y políticos? ¿Hay algún indicador que nos garantice esto? Sí, precisamente, perdón. ¿Sí o no? No, finalmente. Sí. No. La propuesta de reforma no va encaminada finalmente únicamente a cuestiones orgánicas, como la elección de jueces y magistrados y los requisitos que se deben cubrir, pero no se está garantizando una mejor impartición de justicia, estableciendo reglas más precisas para las fiscalías, una mejor investigación. ¿Qué sucede? Bien, la famosa integración de las carpetas de investigación. Sí, finalmente el que una persona sea señalada como probable responsable de un hecho que la ley señala como delito, no necesariamente tiene que derivar en una sentencia condenatoria. En nuestra práctica profesional, cuando fui juez de distrito en el estado de Chiapas, me correspondió dictar una sentencia absolutoria de una persona que se
se le acusaba de tráfico de marihuana. Perdón, no era tráfico, de transporte de marihuana. Era un chofer de estos camiones. Finalmente, su esposa, en un esfuerzo junto con la defensora, lograron demostrar que quien tenía ese estupefaciente lo había ingresado un maletero, pero después de todo el proceso. Y como dice bien Pedro José, solamente a través del proceso se logra demostrar esa circunstancia, y no es que los jueces liberen delincuentes, sino liberan a personas inocentes, porque se demostró que no había sido él quien ingresó esa hierba o la cannabis en el transporte. Y finalmente, cuando están en esa situación, verdaderamente quieren un juez imparcial que vea esa situación. Si bajo la presunción de culpabilidad se establece que quien libere delincuentes va a sufrir las consecuencias, entonces no va a haber un juez que se atreva a dictar sentencias absolutorias, y cuando sean ellos quienes se encuentren sometidos a un proceso, verdaderamente van a querer jueces imparciales. Y como se ha dicho en esta mesa, nadie está exento de esa situación, porque existen delitos culposos. Hace unos días también, aunque no somos un tribunal penal, nos correspondió en responsabilidad objetiva ver un asunto donde hubo un accidente de tránsito. Un taxi se impactó contra un transporte de carga, y evidentemente se inició una carpeta de investigación, se habló de una responsabilidad objetiva, se resolvió el asunto, pero finalmente por el simple uso de un transporte podemos vernos involucrados en un delito culposo en este caso. Entonces sí se necesitan jueces independientes, porque al margen de que seamos escrupulosos en nuestra vida cotidiana, nadie está exento de esa situación, y pudiera ocurrir, y van en ese momento a necesitar jueces imparciales y capacitados que les brinden seguridad de que su proceso se va a resolver conforme a derecho. Entonces creo que esto nos beneficia a toda la población, porque es en beneficio de ellos, y por eso estamos aquí. De acuerdo. Sí. Yo nada más, si me permitirían, Sí. hay un dato que me parece muy, muy importante del INEGI, pero eso es un dato oficial, no es un dato que nosotros traigamos inventado. Al día, cada 24 se cometen 70,000 delitos entre locales y federales. Y de esos, la probabilidad de que uno de estos delitos llegue ante un juez es del 0.8%, nada más del 0.8%. Esto habla que, y además de que 9 de cada 10 víctimas de un delito prefieren no denunciar porque no confían en el sistema. Entonces, esto habla de la integralidad que se requiere en la reforma, donde necesariamente se tienen que tener fiscalías que tengan una atención más adecuada, policías que investiguen realmente. Sí. Yo he sido respondiente, ¿no? Sí, efectivamente, pero además que no solamente el primer respondiente es el que va inmediatamente al lugar de los hechos cuando se comete un delito, pero ¿cuántas veces ha pasado, en mi caso, me han entrado a robar a casa de ustedes 2 o 3 veces, he puesto una denuncia, ni siquiera se llega a investigar, a tomar una huella, no se investiga en este país, desafortunadamente. ¿Cuáles casos se investigan? Los que son cuando las víctimas son personas de cierta... Ustedes se recordarán cuando le robaron el coche al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Cárdenas, ¿no? Que apareció a la mamá, que apareció inmediatamente. Ojalá que así fuera con todos, ¿no? Sí. Para que vean quiénes sí son los que atienden a las élites. Así es, pues, de hecho, hemos compartido también información, magistrados, que esta reforma judicial pues ya muestra diferentes aspectos o efectos más bien sobre las rebajas en las recomendaciones que esto implicaría si se da la reforma, el famoso Plan C en nuestro país. Se está incluso bajando la recomendación para invertir en México. Y bueno, pues no nada más es la parte política o de justicia, sino que tiene otros alcances esta reforma que yo creo que no se ha logrado Las mencionar. repercusiones. Efectivamente, sí. Las repercusiones en materia económica. El día de ayer se publicó una noticia sobre este banco Morgan Stanley que degradó la calificación de México. ¿Y qué significa, sobre todo para tratar de ponerlo en términos muy llanos, qué significa la degradación de la capacidad crediticia del Estado mexicano? Que es una recomendación que se hace a las empresas de reducir la inversión que tienen en cierto país. ¿Por qué? ¿Qué es lo que genera esto? Y esto fue una publicación de Morgan Stanley, que no hay seguridad jurídica, que hay un riesgo a la seguridad jurídica. Tú como empresario extranjero tienes
$1,000 millones y tienes la opción de invertirlos en México con un tema de una reforma judicial que no te va a garantizar que si tienes un conflicto con tus trabajadores o si te quieren cobrar impuestos excesivos o una doble tributación, vas a tener un órgano autónomo, independiente, que te pueda arreglar ese problema de manera muy sencilla a través de los cauces legales. Entonces ese dinero lo vas a invertir en ese país donde no hay seguridad jurídica, o mejor buscas una opción donde sea más viable, que en caso de que exista un conflicto puedas tener acceso a un órgano imparcial e independiente que te pueda servir para que te ampare ante ese tipo de situaciones. Justamente revisando recientemente el tema de las inversiones en nuestro país, están detenidas las inversiones extranjeras en México, únicamente se han renovado las que ya existen, se les ha incrementado el capital, como que le han apostado a lo que ya tienen, asegurarlo, resguardarlo y seguir invirtiendo. Pero que estén llegando nuevos inversionistas extranjeros en este momento en México, lo que dicen los expertos es no, porque todos están retenidos en espera a el futuro de México con el cambio de gobierno, pero sobre todo con esta reforma al Poder Judicial Federal que se tiene en puerta. Eso también es importante de observar. Efectivamente. Y bueno, rápidamente ya para cerrar esta entrevista, magistrados, ahorita ustedes continúan en paro, nos los decían al inicio de esta entrevista, no así como muchos han interpretado que andan de vacaciones o en cuestiones así. Están en paro en contra precisamente de esto que se viene, que es el plan C. ¿Qué tendría que pasar para que pues este paro de labores? Sí, tenemos que ser escuchados, de verdad, de evitar ya, dejar a un lado las simulaciones nada más para dar un pequeño anuncio. A las 9 de la mañana en el edificio sede de Gaviotas va a haber un posicionamiento por parte de la Dirección Regional de la JUFE, de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados Federales, en torno a este punto del paro al que nos estamos sumando las personas titulares de los órganos. De hecho, la directora nacional, Juana Méndez, desde ayer decía que cero reforma, absolutamente nada. Están completamente en contra de que se le mueva algo al Poder Judicial de Federal. Ya no nada más en los puntos que causaban polémica, que si no ya es un no rotundo lo que adelantaba ayer Juana. Pero eso no impide estar abiertos a los acuerdos, pues el hecho de que digan, bueno, no se le mueva nada, no queremos nada de esta reforma. Evidentemente lo que se busca es el diálogo, pero el diálogo real, el diálogo verdadero, donde no se paren los interlocutores y donde seamos realmente escuchados y que esas situaciones se vean reflejadas posteriormente en las discusiones del Poder Legislativo. Repetimos, no es una cuestión de tajante del no, porque sabemos que hay temas, como lo platiqué, como la separación del Consejo de la Judicatura y de la Suprema Corte, el establecimiento de un tribunal de disciplina, en fin, ese tipo de situaciones, son cuestiones benéficas. El Poder Judicial tiene muchas áreas de oportunidad, efectivamente, como cualquier órgano del Estado, es perfectible, ¿no? Entonces, la idea es poder encontrar ese diagnóstico certero, para a partir de ahí ir a la integralidad del análisis y que la reforma sea integral, que no vaya dirigido únicamente al Poder Judicial. Por eso este rotundo no, tal vez, de Juana Méndez es un no, un borrón y cuenta nueva, y revisar lo que es factible para ambas partes, ¿no? Hablando del Ejecutivo. Y no hay prisa, o sea, no entendemos el por qué. ¿Cuál es la prisa? El por qué querer hacer esto de esta forma. Sabemos que las cosas rápido y bien no ha habido no quien. Salen bien. Entonces, definitivamente este es un tema es un tema trascendental, que, como hemos visto, tiene impacto hasta en la economía, y que yo considero que a la presidenta entrante le debería importar de manera muy significativa, porque pues precisamente va a ser la encargada de manejar un país que no va a tener estabilidad. Entonces yo creo que ella tendría que ser la primera interesada en decir, vamos a parar esto, vamos a analizarlo, pero con todo detenimiento y de forma integral. ¿Y qué sería? Pues ya prácticamente decir, sí te escucho, pero también tomo mis propias decisiones, en relación con el presidente López Obrador. Rápidamente, magistrado Eduardo Antonio, porque ya tenemos que cerrar. ¿Sí? ¿Algo más que quiera agregar? Sí, solamente refrendar lo que comenta el magistrado Pedro, que a partir de un diagnóstico debemos sostener premisas verdaderas para llegar a una conclusión cierta y correcta. Las premisas serían de que el Poder Judicial de la Federación
tiene gente muy valiosa, los compañeros, y no siempre los titulares están inmersos en la corrupción. Debemos plantear verdaderamente cuál sería los temas a mejorar del Poder Judicial de la Federación, y llegar verdaderamente a una evaluación completa de todo el sistema de impartición de justicia, y a eso es lo que le apostamos nosotros con nuestro movimiento, que se nos escuche, se nos tome en cuenta y sepan que somos mexicanos también, mexicanos que queremos a nuestra nación y queremos contribuir de manera significativa a este cambio para el bienestar de nuestro país, porque también nuestros hijos son parte de quienes van a sufrir las consecuencias en caso de que se tomen decisiones erróneas, y estamos también en esta lucha por ellos y por todo el pueblo de México. Entendemos que buscan una propuesta de reforma que no sea lineal, sino que esté compuesta pues por las se dos escuchen partes. todas las voces. En una democracia también las minorías tienen participación. No puedes gobernar solamente para quien votó a tu favor, sino que se tiene que gobernar para todos los mexicanos. Así es. Pues nosotros le agradecemos mucho en esta mañana a los magistrados de circuito, Pedro José Zorrilla Ricardes y Eduardo Antonio Méndez. Y bueno, queda abierto el espacio para nuevos encuentros. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Saludos a la muy buenos días a todos los